Bueno, buenas tardes a los presentes. Vamos a empezar la clase de hoy. Hoy vamos a ver interdictos y acciones posesorias, que por ahí de esta bolilla es el punto más largo, y dejaremos los otros tres para la última clase, que son cortitos. Respecto de los interdictos y acciones posesorias, bueno, para los que ya han cursado reales, voy a por ahí a decir algunas cuestiones bastante sencillas que ya las conocen, pero es bueno repasar algunos conceptos que son los de posesión, las de tenencia, posesión y dominio. Es decir, o propiedad. Las personas pueden tener en relación a las cosas, pueden ejercer una relación de poder, que en principio esto puede traducirse en una posesión o en una tenencia. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en el caso de la posesión, se ejerce un poder de hecho sobre la cosa, se detenta una cosa, pero a su vez, quien detenta esta cosa, quien ejerce este poder de hecho, se comporta como su dueño. Es por eso, y algunos de los que cursaban reales recordarán esta suerte de ecuación de corpus más animus domini, ¿no? Corpus más animus domini, la posesión, es decir, la detentación de hecho de una cosa, más el comportamiento o la creencia de considerarse dueño, equivalen a la posesión. ¿Sí? En el caso de la tenencia, hay solamente un poder de hecho, pero reconociendo que el poseedor es otro. Esto lo decía el Código de Vélez. El Código Civil y Comercial dice reconociendo o comportándose como representante del poseedor. Es decir, que en la tenencia, el tenedor ejerce un poder de hecho sobre la cosa. En el caso de una cosa mueble, la tiene, no necesariamente en su mano permanentemente. En el caso de un inmueble, lo ocupa, pero no comportándose como dueño, no creyéndose como dueño, sino reconociendo que es otro, es un tercero, el dueño de esa cosa. Ahora, en el caso de la posesión y la propiedad, eh, la propiedad no supone solamente un poder de hecho, sino también un poder de derecho. Es decir, tenemos que ser dueños y tenemos que tener, además de el modo, la detentación, ese poder de derecho sobre la cosa, la posesión, tenemos que tener el título. ¿Sí? Esto va a depender del tipo de bien. En el caso del inmueble, la escritura. En el caso de los automotores, el título automotor. Es decir, que ya no basta con ser un poder, tener un poder de hecho, sino que también hay un poder eh, de derecho, de acuerdo a la regulación que tenga ese bien en particular. Ahora, en lo que vamos a hablar hoy, en los interdictos de acciones posesorias, no las partes en el proceso no están discutiendo el dominio, porque para eso están las denominadas acciones reales, como la acción reivindicatoria. Ahí sí discutimos quién es dueño. Acá solamente estamos discutiendo la posesión y la tenencia. ¿Sí? En el caso de y acá entramos en otra cuestión, en el caso de los interdictos, eh, se puede discutir la tenencia o la posesión,
y en el caso de las acciones posesorias, la posesión. ¿Por qué el Código Civil, el Código Procesal regula los interdictos y al mismo tiempo las acciones posesorias? En realidad regula prolijamente los interdictos y después hace solamente una mención a las acciones posesorias. Bueno, no se sabe muy bien. En realidad no es lo más prolijo. Hubiese sido más fácil directamente regular acciones posesorias, ¿no? Pero los interdictos en realidad están copiados, y después, ahora vamos a volver sobre esto, de la ley de enjuiciamiento española, donde en realidad el marco de fondo sustancial era diferente del Código Civil, ¿sí? O del Código Civil y Comercial actual. Entonces, esa traspolación, el Código Procesal ha tomado como modelo el vigente, que ya tiene 60 años, ha tomado como modelo la ley de enjuiciamiento española, que era de 1853, después tuvo otra reforma en 1881 y después una reforma muy grande en el año 2000. Pero básicamente es más o menos la misma. Entonces, a veces trajo institutos procesales, los pasó, los traspoló, y sin mirar bien si encajaban realmente en nuestro derecho o no. Sobre esto vamos a volver en unos minutos. Esta posesión que ejercemos sobre una persona, puede ejercer sobre una cosa, puede ser legítima en el caso de los derechos reales, es decir, conforme a la ley: dominio, condominio, propiedad horizontal, tiempo compartido, usufructo en los cementerios privados. O también puede ser ilegítima, ¿sí? Eh, es decir, cuando es ilegítima es porque es irregular. Ahora, esta irregularidad puede estar fundada en una buena fe, no sabe que es ilegítima, ¿sí? Compró y pensó que compraba bien, que compraba al verdadero dueño. O puede ser de mala fe, que es cuando conoce, ¿sí? Conoce la falta que carece de legitimación, ¿sí? Cuando esta mala fe se presume, dice la ley, cuando hay una nulidad manifiesta, cuando se lo compra a alguien que usualmente no vende ese tipo de bienes. En el medio, antes que alguien me lo pregunte, hay una zona gris entre la buena y la mala fe, que es el que compra. Esto se da mucho en los inmuebles, ¿sí? En los automotores, donde las inscripciones son constitutivas, es decir, lo único que vale es lo que está en el registro, por ahí no se da tanto. Pero en los inmuebles, donde las inscripciones son declarativas, y donde muchas veces hubo primero un boleto y después una escritura, y por ahí entre el boleto y la escritura pasan años, o nunca la escritura. Muchas veces pasa que se compra por boleto, o se le cede en un boleto de una persona a otra, eh, y el cedente realmente no es el dueño, o el vendedor por boleto no es el dueño. ¿Está claro? Entonces, esta persona que compra, ¿realmente compró de buena fe? ¿Es una posesión de buena fe? ¿Es una posesión de mala fe? Para que ustedes se den una idea, esto es por ahí más de fondo que de forma lo que estoy diciendo, pero tiene que ver para poder contextualizar todo este tema. El criterio normalmente es: el comprador adoptó las medidas mínimas y necesarias para verificar quién le estaba vendiendo, qué le estaba vendiendo, ¿sí? Es decir, si vos vas a comprar un inmueble, lo menos que podés hacer, y tiene un costo mínimo, es pedir un informe de dominio, pedir un informe de anotaciones personales, es decir, inhibición, ¿sí? Y si el que está vendiendo es un sucesor universal, bueno, los datos de la sucesión, está escrita la declaratoria, no está escrita la declaratoria, hubo una cesión de derechos de parte del causante, eso también se averigua mediante un informe en el registro de propiedad de mueble. Esto tiene un costo el informe de consellado simple creo que está a 850 pesos, ¿sí?
Es decir, nada. Para ver si el que le está vendiendo es realmente el titular registral. ¿Está claro? Y si es un dueño, y si le está cediendo un boleto, ¿a quién le compró? ¿Le compró al titular registral? ¿Sí o no? Les digo porque muchas veces, que a ustedes les va a pasar en el ejercicio profesional, que a veces le viene gente que con un boleto de compraventa, donde le compraron a cualquiera, y es increíble, pero la gente a veces toma más recaudo para comprarse un par de zapatos, que los prueba varias veces y camina varias veces por el local, que para comprar un terreno, aunque les parezca mentira. Y por otro lado también, y esta es otra, que a veces hay profesionales, digamos, martilleros me refiero, por ahí poco escrupulosos, y que ofrecen a la venta inmuebles sin cerciorarse si realmente el que le trae inmueble para ponerlo a la venta es el verdadero dueño. ¿Está claro? Cosa que tiene que hacerlo, porque la ley de ejercicio profesional de los martilleros les exige que examinen la documentación. No sé si me siguen. Entonces, este tipo de cuestiones son las que generan las acciones posesorias y eventualmente los interdictos, y las acciones reales también. ¿Sí? Muchísimas veces las causas por usurpaciones em, comienzan con una denuncia por usurpación, la persona que va y ve que alguien tenía un terreno, y un día vio que alguien le edificó una casa. Y después, cuando comienza a transitar la causa, y en principio el imputado, el que está ocupando el inmueble, presenta documentación y presenta boletos de compraventa, sesiones de boletos, interviene una inmobiliaria, y están firmados por cualquiera. ¿Está claro? Entonces, estas son las situaciones que muchas veces motivan este tipo de acciones, las acciones posesorias y los internos. En el caso de la posesión ilegítima, si es un bien mueble, esta ilegitimidad puede estar por un hurto, por un robo, por una estafa. En el caso del abuso de confianza, en el caso del inmueble, ahí ya es violencia, clandestinidad. Entró de prepo, entró eh, eh, digamos, en forma clandestina, y sin ningún tipo de autorización o de permiso, o también de abuso de confianza, ¿no? Es decir, el tenedor precario que se quedó, ¿no? Se quedó, y no se fue más, ¿sí? Eh, la, la pérdida entonces de la posesión se produce en este tipo de situaciones, y son las que generan a términos generales, y ahí ya nos empezamos a meter en el tema de hoy, las defensas posesorias. Las defensas posesorias, en términos generales, fíjense, en el código procesal, ustedes van a ver a partir del artículo 601, ¿sí? 600, perdón, los interdictos, ¿sí? A partir de ahí empiezan todo lo que es interdictos y acciones posesorias. Eh, este, pero al mismo tiempo, el Código Civil y Comercial, y esto también pasaba con el Código de Vélez, también regula acciones posesorias. Con lo cual, acá se ha generado una discusión, que consiste en la siguiente. Las acciones posesorias del Código Civil y Comercial, ¿son las mismas o son distintas de las acciones posesorias e interdictos que están en el Código Procesal? O los interdictos y las acciones posesorias del Código Procesal, ¿son regulaciones de las acciones posesorias que están en el Código Civil y Comercial? ¿O son distintas? Eh, que sean distintas, la verdad, no tiene mucho sentido que haya acciones posesorias sustanciales y acciones posesorias procesales. Sería un disparate realmente, ¿no? Porque además las normas procesales
son, me remito a teoría general del proceso, son precisamente la regulación, la forma de, las que nos marcan el camino de cómo hacer efectivo el cumplimiento de las normas sustanciales. ¿Mm? El problema es cuando el Código Civil, o el Código Civil y Comercial, regula cuestiones procesales, como las acciones posesorias. ¿Sí? La opinión mayoritaria es que en realidad son las mismas, ¿eh? Y lo que vamos a ir viendo es, en el caso de los interdictos y las acciones posesorias del Código Procesal, a cuáles equivalen, ¿eh? En el código Civil y Comercial. Les decía igual que el interdicto tiene por finalidad la de proteger, ya sea mantener o recuperar la tenencia y la posesión, y en el caso de las acciones posesorias, la posesión. Los interdictos son vías procesales rápidas, entonces, urgentes, urgentísimas, vamos a ver por qué, para poder mantener o recuperar o recobrar la tenencia o la posesión sobre una cosa, sobre una cosa inmueble. La acción posesoria, eh, es también, y se los dice el 2238 del Código Civil y Comercial, el 2238, que es también la vía de mantener o recuperar la cosa cuando o contra actos actuales o inminentes, ¿sí? Que tengan por finalidad turbar el ejercicio, es decir, interferir en el ejercicio de la posesión, o que hayan despojado la posesión. Es decir, acá hay dos situaciones posibles. Una, cuando el poseedor de la cosa sigue en la cosa, pero alguien quiere interferir en el ejercicio de esa posesión, o cuando el poseedor de la cosa directamente fue desplazado, cuando hay un desapoderamiento. ¿Sí? Ahora vamos a volver sobre esto, porque estas situaciones generan también acciones distintas. Vamos primero con el interdicto de adquirir y la acción posesoria de adquirir. Fíjese en el artículo 2239 del Código Civil y Comercial, 2239 del Código Civil y Comercial, que cuando habla de la acción de adquirir la posesión, dice que el título no confiere solamente la posesión o la tenencia, sino que tiene que haber un derecho a requerir el poder sobre la misma mediante, y para eso hay que requerirla judicialmente, es decir, utilizando, dice, las vías legales, no dice judicialmente, utilizando las vías legales. Las vías legales puede ser una acción posesoria de adquirir o un interdicto de adquirir. El 601 regula el interdicto de adquirir. El interdicto de adquirir, la verdad, es un despropósito y no existe nunca, no se da nunca. Ahora vamos a ver por qué. Porque, fíjese el 601, dice que se requiere que quien promueve el interdicto tenga título suficiente sobre esa cosa, y dos, que nadie tenga título sobre esa cosa inmueble. No existen inmuebles abandonados, no existen inmuebles sobre los cuales nadie tenga título. Aun cuando alguien diga, uy, ese terreno está abandonado, no, ese terreno tiene un título registral, un particular o el Estado, pero alguien es dueño de eso. ¿Está claro? Por más que hace 40 años que no lo pise, que se olvidó, se murió, no quedó un heredero, nadie sabe de eso, pero no existe un centímetro de nuestro país que no tenga un dueño. ¿Está claro? Esto saben por qué es,
y esto un poco a título anecdótico, porque el interdicto de adquirir lo trajeron de la ley de enjuiciamiento española, que es el Código Procesal Español, donde hay un instituto que es la herencia, y en España, perdón, hay un instituto que es la herencia adyacente, que es los bienes que se heredan que entre el fallecimiento del causante y que sale la declaratoria de herederos quedan en una especie de limbo, que no serían de nadie. ¿Sí? Esto no existe en nuestro derecho, porque la sucesión se difiere automáticamente. ¿Tá? Entonces, del momento del fallecimiento. Entonces, no existe en realidad un interdicto en la práctica. Es imposible pensar en cómo se podría dar un interdicto de adquirir. Pero curiosamente, además de que sigue estando en el código, aparece mencionado en el 2239 del Código Civil y Comercial. Es decir, la tenencia de la posesión es imposible que se adquiera mediante un interdicto. Y fíjense que el proceso, en realidad, fíjense el 602 procedimiento, el procedimiento es una especie de proceso voluntario, porque dice, el juez examina el título y si hace lugar a la pretensión, lo pone en la posesión o en la tenencia de la cosa. ¿Está claro? Sí. Interdicto a adquirir, trámite. Requisitos, que quien promueve el interdicto tenga título suficiente. Dos, que nadie tenga título suficiente de dueño usufructuario sobre ese bien. ¿Sí? Procedimiento, la demanda ante el juez, o la presentación, en realidad sería más una petición que una demanda, porque es más voluntario que contencioso. Como no hay nadie que tenga título sobre eso, no hay demandado. No tengo contraparte. ¿A quién le voy a reclamar? Si el requisito de la ley es que nadie tenga derecho sobre eso. ¿Está claro? Entonces no voy a tener nunca contraparte. Por eso es un proceso que parece más voluntario que contencioso. El juez examina el título y me dice, ¿te pongo en la tenencia, posesión de la tenencia o no? ¿Sí? Bueno, y también se prevé la posibilidad de que, si el derecho es verosímil, poder decretarse la anotación de litis. Bueno, eso es elemental, no sé si ya lo vieron cuando vieron medidas cautelares. El que le sigue. Una cosa más. El código, esto un poco a forma también un poco anecdótica. El 2240, el 2240 del Código Civil Comercial habla de la defensa extrajudicial. Eh, este, Se prevé, esto estaba también en el Código de Vélez, la posibilidad de que el poseedor o tenedor de una cosa pueda repeler los ataques de quien, o la interferencia en el ejercicio de la posesión, utilizando vías de hecho. Es decir, pero para esto el ataque tiene que ser actual o inminente y además no tiene que haber intervalo entre el ataque y la defensa. Esto es un supuesto de autotutela. Recordarán autotutela, autocomposición, proceso, teoría general del proceso. Bueno, la autotutela en principio, la defensa por mano propia, está vedada a nuestro derecho. Un ejemplo en derecho penal es la legítima defensa. Un ejemplo en derecho civil es la defensa extrajudicial de la posesión. Eso aparte. Vamos con el que sigue, que es en el interdicto de retener. El interdicto de retener, lo ven en el artículo, fíjese, 604. La finalidad es precisamente la de impedir un ataque a la posesión o la tenencia actual o inminente. Para eso se va a requerir, primero, que quien lo deduzca, fíjese el 604 inciso primero, esté en la posesión o en la tenencia, ¿sí? de la cosa. Aunque sea vicioso, no interesa. Basta con manifestar y probar sumariamente que soy poseedor o tenedor de una cosa. Y dos, que alguien amenace con perturbar el ejercicio de la posesión mediante actos materiales. Tiene que haber actos materiales, concretos, ¿sí? No basta con una carta de documento o meras palabras, no.
Tiene que haber un acto material en concreto que interfiera en el ejercicio de la posesión, o que amenace con interferir en el ejercicio de la posesión. ¿Cómo es? ¿Tiene un equivalente esto en el Código Civil y Comercial? Sí, el 2242, 2242, que se lo llama acción de mantener la tenencia de la posesión. El interdicto de retener tendría, o la acción posesoria de retener, tendría su equivalente que en la acción de mantener la tenencia o la posesión en el Código Civil y Comercial. ¿Cómo es el procedimiento? ¿Cuál va a ser la parte demandada? Bueno, la persona a la cual se indica o se señala como que está realizando actos materiales que interfieren o turban el ejercicio de la posesión. Después, puede el juez, esto en realidad es una aplicación del principio general, disponer una medida de no innovar respecto del demandado, a los efectos de que se abstenga de continuar realizando estos actos. Y agrega el 2242, por eso saltamos un poco de un lado de una ley a la otra, que si se hace lugar a la demanda, ordena el cese de la turbación o de los actos materiales. Vuelvo a subrayar nuevamente que acá estamos discutiendo solamente la posesión de la tenencia. No estamos discutiendo quién es dueño. ¿Está claro? Sino quién tiene derecho a tener los pies en el inmueble. Hoy. ¿Sí? Después vamos a ver con la discusión, qué pasa con la discusión de quién es dueño. El que le sigue es el interdicto de recobrar. El interdicto de recobrar va a tener como finalidad recuperar la posesión o la tenencia de una cosa inmueble. De manera tal que va a estar, se va a plantear y va a estar originado a partir del desapoderamiento, ¿sí? Del desapoderamiento del poseedor respecto de la posesión, para la redundancia, que estaba ejerciendo sobre la cosa. Es por eso que en el 2241 del Código Civil y Comercial, el 2241, lo denomina acción de despojo. El interdicto de recobrar equivaldría a la acción de despojo del 2241. La acción de despojo tiene entonces por finalidad la de recuperar la tenencia o la posesión, ¿eh? Y puede ser ejercida por todo poseedor o tenedor. ¿Contra quién puede ser deducida? Contra el despojante, la persona que ocasionó este desapoderamiento, contra los herederos y sucesores particulares también de mala fe, ¿sí? Ojo que deja la ley afuera a los de buena fe. E inclusive, fíjense que también procede la acción de despojo, y esto tiene que ver con algo que veíamos en la clase pasada, que vimos desalojo, cuando el dueño del bien toma la cosa por propia autoridad, dice el Código Civil y Comercial. Es decir, si quien está ejerciendo la posesión sobre o la tenencia sobre una cosa a título de lo que sea, supongamos que sea un intruso, vamos a pegar el peor supuesto, para el dueño, para poder desalojarlo, necesariamente va a tener que contar, aunque resulte poco simpático esto que estoy diciendo, con una orden judicial. Es decir, si el dueño, lo despojara de hecho,
se mete de prepo y le saca todas las cosas a la calle. ¿Sí? Podría, aunque a ustedes les parezca esto disparatado o injusto, podría esa persona que estaba ejerciendo la, la tenencia, la posesión de la cosa, podría iniciar una acción de despojo para ser restituido. Sacame con una sentencia judicial. ¿Sí? Por eso ojo con esto, a veces, ¿sí? Porque a veces, muchas veces, cuando uno le indica esto a los clientes, y los clientes parece como, lo miran como diciendo, es muy ingenuo lo que me estás planteando. ¿Por qué? Si el tipo es un intruso, se metió de prepo, él se metió de prepo en 5 minutos y yo tengo que transitar todo un proceso y llegar a una sentencia judicial firme para poder sacar. Sin perjuicio de que nosotros ya vimos en la clase pasada que estaba la posibilidad de pedir el desalojo anticipado. Pero igual implica esto una demanda, traslado, también el trabajo a la litis, pedir el desalojo anticipado, que después me lo dé con el Hospital de Justicia y ya se te fue cuánto tiempo. ¿Sí? Profe, perdón, una pregunta. Sí. Entonces, la acción esta del interdicto de recobrar, ¿lo plantea el tenedor intruso contra el dueño que lo sacó? ¿O al revés sería? Podría llegar, podría, no siempre, no siempre, pero Por el dueño, ponele que el dueño no sea ni poseedor ni tenedor. En ese caso, ¿cómo sería? Porque si en si ese caso, si el dueño no fuese poseedor ni tenedor, en algún momento lo fue, claro, necesariamente, sí, ¿sí? En sí, algún sí, sí, momento lo fue, es decir, fue en todo caso desposeído, pero claro. si el dueño lo sacó de hecho, fíjate cómo está regulada la acción de despojo. Esto es más que nada, no tanto para el interdicto de recobrar, sino para la acción posesoria de despojo. Fíjate el 2241, que te dice que la puede deducir cualquier tenedor o poseedor, aunque fuese vicioso. Vicioso no se refiere al poseedor o al tenedor, sino a la forma que está ejercida la posesión. ¿Sí? Claro está. Este, y, y si alguna duda te cabe, inclusive contra el dueño, cuando, cuando lo despoja por propia autoridad, es decir, sin un orden judicial. Entonces, esto podría dar lugar, repito, a que un tenedor vicioso, un intruso, diga, me despojaron, me sacaron, pero sin un orden judicial. ¿Entienden esto? Interdicto de recobrar. Procedencia, 608. Una consulta antes, una consulta. ¿Cuál sería el caso en que el dueño de la cosa lo despojen de la cosa? Porque tienen que haberlo sacado. En el caso que directamente vos tenés un terreno y tenés a alguien que está viviendo ahí ¿O te directamente. ocuparon la casa cuando te No fuiste te de ocuparon la vacaciones? casa, te fuiste de Ah, vacaciones y te ocuparon la casa. ¿Está claro? Profesor, Sí. en el interdicto de retener, ¿también la acción la puede hacer el poseedor ilegítimo? En interdicto de retener. ¿También el poseedor ilegítimo lo puede Sí, hacer? sí, 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 absolutamente. Absolutamente. Eh, este, para que proceda, lo que pasa que, a ver, como poder puede hacerlo, el tema es que si va a tener un final feliz o no, es decir, porque ahí sí van a discutir la legitimidad de la posesión que está ejerciendo. Para que proceda el interdicto de recobrar, que el que lo intenta tiene que plantear que ha ejercido la posesión o la tenencia. Es decir, si yo quiero recuperar, si yo digo me despojaron es porque estuve antes. Si no estuve nunca, no hay despojo. ¿Sí? Y además, que el despojo tiene que haber sido con violencia o clandestinidad. ¿Sí? El despojo puede ser total o parcial, no necesariamente tiene que ser total.
La demanda, obviamente, ¿contra quién va a ser? Bueno, contra el despojante, ¿sí? O sus sucesores universales o particulares de mala fe. Como decíamos recién, acá el 609 es igual al 2241. Y fíjense el 610, que dice que cuando el derecho fuere verosímil, el juez puede ordenar la restitución inmediata del bien. Es decir, que ordena una suerte de restitución anticipada, medida que en algún punto coincide con la pretensión principal, es casi una especie de antecedente de la autosatisfactiva, ¿no? Previa fianza de responder a los daños y perjuicios que irrogue la medida. Entonces, en el interdicto de recobrar existe la posibilidad que el juez, si el derecho es verosímil, ordene la restitución inmediata del bien. También es posible que el interdicto hubiese comenzado como interdicto de retener, y durante el proceso se produce el desapoderamiento. Es decir, los actos materiales, esta suerte de amenaza que tenía el poseedor, se concreta y termina y se produce un desapoderamiento. En ese caso, no hay que hacer un nuevo interdicto, sino que es el mismo que se convierte en interdicto de recobrar. Lo que empezó como interdicto de retener, si durante el proceso esa turbación se convierte en desapoderamiento, el mismo interdicto, es decir, existe una reconducción de la acción y se convierte el interdicto de retener en interdicto de recobrar. Esto lo van a ver en el 611. Una consulta. Sí. Siempre que hablamos de interdicto, se trata del que está en el Código Procesal y la acción del que está en el Código Civil y Comercial. Sí, exactamente, tal cual. ¿Y es lo mismo interponer un interdicto que la acción? O sea, ¿se igualan o tiene características específicas? Tienen las características es que en la acción posesoria vos podés reclamar o defender la posesión y el interdicto, la posesión y la tenencia. Y después, en realidad, tienen un trámite, son verdaderamente similares, es decir, porque la finalidad es exactamente la misma, y es lo que yo decía al principio de la clase, no existe motivo para que haya una doble regulación, ¿está claro? Entonces, la opinión doctrinaria mayoritaria es que son los mismos, es decir, con otro nombre, ¿sí? Pero es la misma vía procesal, ¿está claro? Claro, pero, por Sí. ejemplo, esta posibilidad de restitución inmediata, Sí. ¿también se da para la acción de despojo? Por más que esté legislada en el... Eso sí se da solamente para el interdicto. Eso está establecido únicamente para el interdicto. Sin perjuicio que vos en una acción posesoria lo puedas solicitar, ¿está claro? Porque en definitiva esta restitución inmediata no es más que una medida innovativa. Claro. Es eso, es decir, no es una cautelar innovativa. Es decir, el 610 aplica en realidad los principios generales de medidas cautelares, ¿sí? Pero comprendo... Sí, dale. Última pregunta, porque las que sí tienen diferencia, que no es lo mismo interponer una que la otra, es la de interdicto de adquirir con la acción de adquirir, ¿no? Sí, en realidad también resultarían ser equivalentes, ¿sí? También resultarían ser equivalentes. Y parecería que el interdicto de adquirir es una especie de regulación, una suerte de regulación procesal de la acción de adquirir. ¿Está claro? En realidad son equivalentes. Lo único que en el caso del interdicto de adquirir te permite también adquirir la tenencia, y en cambio la acción posesoria de adquirir solamente de adquirir la posesión. Igual, Josefina y el resto, yo entiendo que es difícil de comprender, y a mí también, la verdad, tampoco me termina de cerrar, esta dualidad de regulaciones, ¿no? Es decir, porque, y de hecho, hay jurisprudencia muy cambiante respecto puntualmente de los interdictos, ¿no?
muchas veces hay interdictos en los cuales los jueces han dicho, los han rechazado por ahí en límite porque consideran de que debería ser una acción posesoria, y en realidad son lo mismo, tienen el mismo trámite. Bueno, el caso de la sentencia que se dicta en el interdicto de recobrar, fíjese el 212, perdón, 612, hay dos posibilidades, que desestime el interdicto o que mande a restituir el bien si hace lugar a la pretensión. En el 613 aparece otro interdicto, que es el denominado interdicto de obra nueva. ¿A qué nos referimos con la obra nueva? Una obra en construcción, ¿sí? Es decir, el supuesto es cuando hay una obra en construcción que en forma irregular invade parte del inmueble vecino, por ejemplo, ¿sí? En este caso necesitamos una vía procesal urgente que detenga esta obra y que, en todo caso, ordene destruir, si prospera, obviamente, la pretensión, ¿no? Si no, no. Y destruir lo que se haya construido. Si vamos por un proceso que sea un ordinario, por ejemplo, un proceso largo, cuando tengamos una sentencia firme, ya hicieron un edificio de 30 pisos, ¿está claro? Entonces, la idea es que si hay que parar una obra, que sea poco lo que haya construido, y si hay algo construido y que haya que destruirlo, que sea lo menos posible, ¿no? El mal menor. Entonces, en este supuesto, se puede recurrir al denominado interdicto de obra nueva. Ahora, esta obra nueva supone generalmente la ocupación y el desapoderamiento parcial, o a veces total, si fuera muy grosero, de un inmueble de un tercero, generalmente de un vecino, ¿no? No se me ocurre cómo podría invadir a uno que está en otra cuadra. Es por eso que en el Código Civil y Comercial la acción posesoria de obra nueva en realidad no aparece de forma diferenciada, está dentro de la obra de la acción de despojo. Fíjese en el 2241, segundo párrafo del Código Civil y Comercial, dice, esta acción corresponde también también lo agregué yo, al desapoderamiento producido por la realización de una obra, que se comienza a hacer en el objeto en el cual el actor ejerce la posesión o tenencia. Fíjense que está hablando del actor. El Código Civil y Comercial habla del actor y de demandado, ¿no? Entonces, el interdicto de obra nueva y su equivalente acción posesoria en el Código Civil y Comercial está como acción de despojo. ¿Por qué? Porque la realización de una obra nueva que invade total o parcialmente un inmueble, normalmente vecino, supone un desapoderamiento, supone un despojo, ¿sí? ¿Contra quién es? Contra el dueño de la obra y eventualmente también contra el director de la misma. ¿Cuál es la finalidad? Que se detenga la obra y que se destruya lo que se haya construido, ¿sí? ¿Qué es lo que dice el 614? Obviamente, acá es fundamental una medida de no innovar, porque hasta que tengan sentencia firme, por más urgente que sea el proceso, ahora vamos a ver el tipo de trámite, van a, hasta que tengan sentencia firme van a pasar y medio dos, ¿sí? Entonces es fundamental, esto no lo dice la ley, lo estoy diciendo yo ahora, que haya una medida no innovar. ¿Qué
disposiciones comunes a los interdictos. Primero, ¿qué trámite tienen los interdictos en la provincia de Buenos Aires? Sumarísimo. Es un caso de proceso sumarísimo. Recuerden que el 321 les dice cuándo hay procesos sumarísimos. Está en el primer inciso el denominado amparo contrato de particulares, que ahora la ley de amparo, no sé si ya vieron, amparo se extiende también a los actos de particulares, así que medio que ya carece de objeto. Y después dice, los demás casos establecidos en esta ley y en otras leyes. ¿Cuáles son otros casos de proceso de juicio sumarísimo en el Código Civil y Comercial, en el Código Procesal Civil y Comercial? Los interdictos. ¿Cuáles otros casos, esto aparte, se las tiro aparte, otros casos de procesos de juicios sumarísimos en otras leyes? Cuando reclaman la tutela, defensa de derechos del consumidor. ¿Sí? Van por la vía sumarísima. ¿Sí? Los interdictos tramitan por la vía sumarísima. Los interdictos tienen un plazo de caducidad. Se tienen que plantear un año, antes de que se cumpla un año de los hechos que motivaron que originan el interdicto, por ejemplo, el desapoderamiento. Respecto de las acciones posesorias, acá tenemos un problema. Fíjense que el 617 dice, las acciones posesorias tramitan por las normas del juicio sumario, que inclusive en el Código de Nación ni siquiera eso, ordinario porque no hay sumario. Ahora, el 2246 del Código Civil y Comercial dicen que las acciones posesorias tramitan por el proceso más acelerado, más breve en cada jurisdicción. Con lo cual, modificaría esto. Entonces, en definitiva, hoy, con el 2246, las acciones posesorias tramitarían por el juicio sumarísimo también. ¿Por qué? Porque es el proceso más acelerado en la provincia de Buenos Aires. Más breve, más rápido. ¿Está claro esto? Otra cosa más. En los interdictos y en las acciones posesorias se discute la posesión y la tenencia. No estamos discutiendo quién es el dueño, no el dominio, no la propiedad, solamente la posesión y la tenencia. Esto significa que aún vencido en el juicio posesorio, después el dueño puede promover una acción real, un juicio, lo que se denomina el juicio petitorio, ¿sí? Donde ahí sí se discute el dominio, la propiedad de la cosa. Ustedes recordarán las defensas, ¿se acuerdan las excepciones previas, las del 345? El último inciso que decía las defensas temporarias. Una era que eran las de 2486 y 3351 en el Código de Vélez y en el de ahora 2272 y 2273. Uno eran los días de llanto y luto, ¿no? Los 9 días que había que esperar para que el heredero aceptara la herencia y después le podían caer todos los acreedores, ¿no? La otra tiene que ver con esto. Si vos sos dueño, interpusiste una acción posesoria o un interdicto, lo perdiste, o te lo interpusieron, lo perdiste, ¿sí? Y después iniciás una acción real, para poder hacerla, tenés que haber pagado las costas del juicio posesorio que perdiste. ¿Está claro? ¿Sí? Quien inicia una acción real, después de una acción posesoria o un interdicto, tiene que haber pagado, y la que perdió, tiene que haber pagado las costas. De lo contrario, le pueden plantear como excepción la defensa temporaria de falta de pago de costas de acción posesoria. ¿Está claro esto? ¿Sí? Y en ese caso, el juez obviamente va a aceptar la excepción y se tiene que ir a cámara.
No, si acepta la excepción, lo intiman a que pague las costas, y si no paga las costas, Chau. termina el proceso. Es decir, Es dilatoria, digamos. recordad qué es lo que pasaba. Es decir, las excepciones dilatorias Claro. son dilatorias en la medida que te intiman a cumplir con algo, si lo cumplís, el proceso sigue, excepto en la incompetencia, ¿no? Que el proceso va a continuar con otro juez. Pero si te intiman a acreditar personería, no la acreditas, el proceso termina. ¿Está claro? Se tiene por desistida la acción. Estamos, y acá lo mismo, ¿sí? Te intiman a pagar las costas, ¿no las pagás? Bueno, no podemos seguir adelante, sino para qué plantearon la excepción y le hicieron lugar. ¿Está? ¿Quedó claro esto? Entonces, por eso el 616 dice, las sentencias que se dicten en los interdictos de adquirir, retener, recobrar, no impiden las acciones reales que pudieran corresponder a las partes posteriormente. ¿Sí? Bien, en el rato que nos queda, vamos a ver dos cuestiones. Profe, antes le puedo hacer una consulta a los fines del examen, porque vio que vimos todos los interdictos y después en el material están todas las acciones, que sería como del código. Con estas pequeñas comparaciones que hicimos ahora, ¿estaría bien o también tenemos que estudiarnos todas las acciones detalladamente del Código Civil que lo vimos en reales? No, no. ¿No? No, saber la equivalencia, saber la equivalencia. Igual, lo que vimos es lo que está en el Código Civil y Comercial, es decir, es lo mismo, es decir, no hay ni mucho más ni mucho menos, ¿sí? Es Porque decir, después dice denuncia de daño temido. ahora, no, a eso iba, momento. Todavía no empezó el fin de semana, tenemos un rato más. En el ratito que nos queda, eso es lo que iba a decir, vamos a ver el último punto que nos quedaba, que es la denominada denuncia de daño temido y la oposición a las reparaciones urgentes. Esto está agregado en el código, no está en el texto original, está agregado por la ley 13.224, es decir, ya hace varios años en realidad. Y el supuesto es el siguiente. En el caso que existiera, el supuesto de hecho es que hay un inmueble, normalmente una construcción, no se me ocurre que en un terreno baldío esto pueda darse, pero hay una construcción que está en estado ruinoso, es decir, en estado deteriorado, de mucho deterioro, y que obviamente en esa situación le puede provocar daños a terceros, al vecino particularmente, pero también a terceros, puede ser a transeúntes, fíjense, piensen en un balcón que está en un estado de ruina que puede caerse en cualquier momento. Entonces, en ese caso, se puede deducir la denominada denuncia de daño temido. Esto aparece en el 617 bis, 617 bis del Código Civil y Comercial. El supuesto es daño grave e inminente, ¿sí? A sus bienes. El juez puede, quien tema un daño grave o inminente a sus bienes, normalmente quienes lo hacen son, repito, los vecinos, pero no necesariamente tiene que serlo. Puede solicitar presentarse ante el juez, presentarse con escrito, con patrocinio letrado o apoderado, ya lo saben, y reformular la denominada denuncia de daño temido y solicitar las medidas necesarias para poder hacer cesar este estado. Tiene que haber un daño grave, actual o inminente, y también no tiene que haber una intervención de la autoridad administrativa previa. De lo contrario, corresponde hacerlo ante la autoridad administrativa.
obras privadas de la Municipalidad de General Pueyrredón. ¿Está claro? Por ponerles un ejemplo. ¿Sí? Pero de lo contrario, se puede hacer ante un juez quien, si el daño es de extrema inminencia, o ya comenzó, en ese caso, ya empezaron a desprenderse parte de un inmueble, por ejemplo, de mampostería, en ese caso, puede adoptar medidas inmediatas. ¿Sí? Esto en realidad es un proceso, en realidad es una suerte de proceso cautelar, ¿sí? Y autosatisfactivo también. De lo contrario, si hay un pequeño margen de tiempo, se corre traslado en forma, dice, sumaria, es decir, por un plazo muy corto, póngale 5 días, al titular, al dueño o al responsable del inmueble, al dueño del inmueble, o al poseedor del mismo, poseedor actual del mismo, o a los dos, y se ordena la realización de una pericia también. Esto conlleva un tiempo, obviamente, entonces el juez va a evaluar si se amerita esto o no. Y dicta la medida correspondiente. E inmediatamente da intervención a la autoridad administrativa, la municipalidad correspondiente. Es decir, que presentación ante el juez, que dicte la medida, punto. Puede haber un previo traslado. Esto en realidad está emparentado con algo que aparece mucho después en nuestro derecho, que es la jurisdicción preventiva. ¿Sí? El Código Civil y Comercial, en el 1700, creo que es 1707 a 1710, si mal no recuerdo, incorpora la denominada, algo que ya existía en nuestro derecho, pretorianamente, que es la jurisdicción preventiva. Normalmente cuando hablamos de jurisdicción, siempre hablamos de reponer los platos rotos, es decir, una jurisdicción reparadora, resarcitoria, la tutela del derecho violado, ¿sí? ¿Está claro? Ya hubo una violación del derecho. Ahora, con el tiempo se empezó a pensar que la función jurisdiccional no necesariamente tiene que agotarse en el supuesto que ya haya hechos consumados y haya la violación de un derecho, sino que puede ser una jurisdicción anticipatoria y en la cual podamos, anticipatoria no en el sentido de tutela anticipada, sino de anticiparnos al daño. Es decir, prevenir, evitar un daño inminente o evitar un daño que ya se está produciendo, que continúe. La continuidad de un daño que ya está existiendo. Esto es lo que establece el Código Civil Comercial, y esto es lo que ya estaba en el 617 bis. Un daño grave, actual o inminente. ¿Sí? Evitarlo, que dicten las medidas necesarias para evitar que se produzca este daño. Hay una construcción, en estado una mampostería que está por caer. Bueno, que hagan las medidas, que ordenen las medidas necesarias como para evitar que esto se produzca. ¿Sí? Por eso se llama daño temido. Yo creo que el nombre es bastante elocuente. El 67 ter, incorporado por esta misma ley, establece un supuesto más o menos similar, pero un poquitito más conflictivo. Que esto se da mucho en los inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal. Fíjense que inclusive que dice, cuando deterioros o averías en un edificio o unidad, no es casualidad que diga un edificio o unidad, provoquen daños a terceros, o al mismo edificio, al mismo consorcio, y el titular o poseedor del inmueble se negare a realizar las reparaciones necesarias. Entonces, en ese caso, el juez se puede realizar una petición ante el juez a los efectos que ordene la reparación, que el juez las ordena el allanamiento del inmueble y la realización de las reparaciones. ¿Sí? Con costas al dueño de esto y a cargo del dueño de esto. ¿Estamos? Obviamente la pregunta es,
Bueno, fantástico. ¿Y quién las va a pagar ahora? Porque las reparaciones alguien las va a tener que hacer. El que la vaya a hacer diga, bueno, no sé, ustedes arreglense, si hay oposición, no hay oposición, el juez. Pero yo vengo, los gremios van a decir, yo vengo, trabajo, hay que comprar materiales, hay mano de obra, tengo empleados, me tienen que pagar. Entonces, en la generalidad de los casos, esto, ¿cómo se canaliza? Y lo termina asumiendo la administración, el consorcio, y el consorcio después se lo reclama al propietario. Es por eso que fíjense que la legitimación para hacer este tipo de iniciar este tipo de procesos la tienen los copropietarios y el administrador también. ¿Sí? No es casualidad. Entonces, el supuesto es daños en una unidad, averías o que provoca daños a otras unidades o espacios comunes, al mismo consorcio general, y hay una negativa por parte del tenedor, poseedor, el dueño, todos juntos, a realizarlas, la petición es el pedido al juez para realizarlas. El juez puede ordenar un traslado sumario por 5 días, pongámosle, no lo dice el Garey, pero normalmente es por eso, al titular, puede ordenar la realización de la pericia, esto es a criterio de él, y disponer la realización de las medidas de prepo, para que ustedes entiendan. Es decir, ¿y cómo va a ser? Ordena un allanamiento, ¿sí? Para que ingresen los gremios y hagan los trabajos que tengan que hacer, ¿sí? Esto pasa muchas veces con departamentos que están desocupados, que hay gente que los ocupa muy esporádicamente, no les pone un peso porque no les interesa, porque no los usan nunca, y a veces esos departamentos por ahí tienen una filtración enorme, lo llaman, mirá, tenés que traer un plomero, bueno, sí, mañana pasado, no, mirá, no me voy a traer a nadie, no pienso hacerlo, punto. Entonces, no hay manera de repararlo si no es ingresando al departamento. Entonces, esta petición, el pedido de ordenacionamiento, el ordenacionamiento y la reparación. Una consulta. Sí. En denuncia de daño temido. Sí. Es cuando el peligro es para un bien mío, por ejemplo, no sé, el ejemplo del vecino. Si es el balcón de mi vecino, o sea, si se cae, no me va a romper mi casa, pero por ejemplo paso yo siempre por la vereda y se me puede caer en la cabeza. Eso no lo puedo hacer la denuncia de daño temido. Sí, está muy bien la pregunta, pero en realidad dice quien teme, y no necesariamente dice quien teme que el daño se le cause a sí mismo, pero además el Código Civil y Comercial, al regular la jurisdicción preventiva, permite que una legitimación amplia, que sea cualquiera, ¿sí? Entonces, hoy nadie te podría decir que no, ¿sí? Nadie te podría decir, no, mirá, si se cae, no se va a caer arriba tuyo, así que no tenés legitimación para pedirlo. No, nadie hoy no te lo podría decir. Claro, y en ese caso yo hago como dijiste, todos los requisitos de una demanda. Después, ¿quién paga las costas? Porque yo voy a tener que pagarle a un abogado que me patrocine. Si prospera, el demandado. Ahora, la pregunta es, y yo me meto en este baile, bueno, ahí ya depende de cada uno. Depende de cada uno, porque en realidad sería una especie de, en el ejemplo que vos estás dando, una especie de acto de buen vecino, ¿no es cierto? Cuando ya tenés matrícula lo podés hacer. ¿Cómo? En el caso de usted, si lo ve, lo puede hacer porque ya tiene matrícula y lo hace la demanda en este caso. Sí, bueno, está bien, pero igual ya para iniciarlo ya sí. Tengo que pagar bono y que son 2.000 pesos. Un poco más. Claro, entonces eso ya implica un gasto, no es que lo hago gratis. ¿Sí? Y además el trabajo de hacerlo también son horas de trabajo. Eso también tiene un costo. Entonces, que lo esté haciendo yo no significa que sea gratis, que me resulte gratis. Bueno. Perdón, una pregunta. Cuando habló del costo de la reparación,
en el caso del deterioro del edificio. Sí. Dijo acá que podría el costo de la reparación quedar a cargo de los copropietarios o el administrador. No, yo lo que dije es que en la práctica, porque si ustedes, el propietario se niega a arreglar nada, ¿no es cierto? Entonces, se obtiene una orden para arreglarlo por la fuerza, es decir, con un allanamiento. Esa reparación va a salir plata, porque las personas los gremios que vos lleves a trabajar te van a cobrar, a ellos qué les importa la situación esta que se generó, si hay oposición, si el propietario arregla, si no arregla, si hay un juez, no interesa, ellos van y hacen su trabajo y van a cobrar. Entonces, la pregunta es, bueno, fantástico, pero vos podés tener una hermosa orden judicial para allanar, ir y reparar, pero eso sale plata, ¿quién pone la plata? Puede ser que la ponga un vecino, ¿sí? Pero lo hace voluntariamente. En la práctica, lo que yo dije es que en la práctica, como esta situación se da generalmente en edificios de inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, en la práctica esto lo termina haciendo la administración, lo termina pagando el consorcio, no la administración. En realidad la administración administra, lo termina pagando el consorcio, y después se lo cobran al copropietario que se negó a hacer las reparaciones, ¿sí? También está la posibilidad que lo pague el vecino, es decir, yo tengo el de arriba. Claro, más que nada, la finalidad de esta acción, más que nada, lo importante es conseguir ese allanamiento para poder arreglarlo porque está perjudicando todo el edificio. Está bien, bueno, pero ahí no termina, pero con la orden de allanamiento no termina la historia, es decir, termina con el arreglo. Y el arreglo, ¿quién lo va a hacer? Vale plata. ¿Está claro? Entonces, cualquiera de ustedes dice, bueno, fanático, ¿y cómo termina el cuento? Es decir, porque si no, ¿cómo se lleva esto a la práctica? No sé, hecho. Bueno, muchas veces ocurre de esa manera. A veces los problemas pasan cuando son inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, pero que no hay por ahí una administración, como pasa, por ejemplo, los PH, que son varios departamentos en una sola planta, ¿no? El pasillo con varios al fondo, o 3 o 4 adelante, 3 o 4 atrás, o 2 plantas, 3 o 4 arriba y 3 o 4 abajo, y ahí en ese caso, por ahí es más complicado, ¿no? Entonces, a veces el copropietario que está ligando las consecuencias de esta negativa a las reparaciones, por ahí termina él poniendo la plata y arreglando y después reclamándoselo al otro copropietario, ¿sí? Porque la otra es bancarse una filtración que se está cayendo el techo abajo, ¿sí? Claro, a eso apuntaba claro, yo, que si claro, termina pagando el actor. En algún momento alguien le tiene que pagar la reparación, es así el tema. Porque la oposición a hacerlo, normalmente pasa por, no pienso poner un peso. No pasa por, no quiero que entren a mi casa, porque no, pasa por, no quiero poner un mango. La verdad que pasa por ahí. No me interesa. Lo haga otro. Bueno. Mónica 22, 23. Por hoy terminamos acá. Nos vemos para la última. Hay una compañera que está queriendo hacerle una pregunta, pero le anda mal, pobre. Cristina, Ay, le anda mal el audio. Perdón. Si querés, escribilo. ¿Te escuchas? Si quieres, Cristina Ortiz. Sí, exacto. Dale, a ver. Le hago una consulta. Si hay una obra en construcción nueva y esa obra está perjudicando a la propiedad horizontal vecina, lo que se interpone es una denuncia de daño temido, no un interdicto de obra nueva. No. Si es una obra nueva que está en forma antirreglamentaria, invadiendo de alguna manera el inmueble vecino, es un interdicto de obra nueva.
pero no invadiendo, porque a veces se apoyan sobre la medianera de otra propiedad horizontal y cuando hacen perforaciones o cuando están en la misma obra generan perjuicios en las paredes de Bueno, lo que... no, ahí podrías ir por daño temido. Ahí podrías ir por daño temido. Una acción de daño temido y paralelo a eso se hace otra acción que es por daños y perjuicios, ¿no? O entra todo en... Sí, por supuesto. Sí, si te ha ocasionado esto una rotura, eso, y que sí, obviamente que sí. Pero son acciones que van paralelas, no en el mismo proceso. Porque la acción de daño temido en realidad se agota con la orden de reparar y las reparaciones. Claro, nada más que con eso, ¿sí? No le podés meter en daño temido y pido indemnización por daños y perjuicios. Sí, en todo caso, lo que podés hacer es iniciar un juicio de daños y perjuicios y meterlo casi como una medida cautelar. ¿Está claro? De no innovar a los efectos de que, o innovativa a los efectos de que reparen eso. Porque vos lo que estás reclamando es los daños que te causaron y que, es decir, que cesen de hacer lo que están haciendo y los daños ocasionados. Entonces vos, casi que la denuncia de daño temido va a ir como una especie de medida cautelar dentro de la de daños y perjuicios. ¿Sí? A ver, las reglas no son tan, a veces la vía procesales tampoco son tan estrictas, ¿eh? Y las pueden ustedes llegar a acomodar siempre y cuando esté bien fundado. ¿Tá? Entonces ustedes, en ese caso, ir con daños y perjuicios y plantear dentro de daños y perjuicios la medida cautelar para que cesen de no innovar, para que cesen en esto, lo pueden hacer. Y ya el costo de las reparaciones lo tenés ya en los daños y perjuicios reclamados. ¿Sí? Claro, pero no sería un interdicto de estos que vimos hoy. Pero no sería un interdicto. No, te jugás a que te salga la cautelar. Claro. O sea, el interdicto no es resarcitorio. No, Claro. no, el interdicto no es resarcitorio. No, tal cual. Bueno, listo. Terminamos. Igual, buen fin de semana y nos vemos para la última, la clase que viene. Chao. Gracias.